Hola, bienvenidos a una nueva cápsula de nuestro programa Información Continua de la Fundación Fernando Fuello y Estado Diario. Primeramente queremos agradecer al estudio Villarroel, Lecaros, Aste y Barahona por habernos proporcionado el espacio físico en el cual nos encontramos en este momento. En esta ocasión trataremos un tema de gran contingencia, pero que ha provocado un interés académico desde hace bastante tiempo. Varios años atrás, el profesor Gonzalo Figueroa ya había dilucidado que existía una relevancia en el tema registral y en el tema notarial y que era necesario examinarlo en aras a generar una reforma que lo adecuara al siglo XXI. A propósito de un proyecto de ley que hoy en día se está tramitando en el Congreso, se realizó un congreso internacional en el cual se analizaron los distintos aspectos acerca de la actividad registral y notarial, también a la archivística, y en el cual se llegó a la conclusión de que esta reforma había que analizarla de una manera responsable y detallada. Para esto hemos convocado a dos profesores de Derecho Civil que han analizado acuciosamente estas materias, el profesor Jaime Alcalde de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el profesor Gianfranco Rosso de la Universidad de los Andes. A ambos agradezco en este momento su presencia. Bueno, muchas gracias a la Fundación Fernando Fuello por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Como sabemos, se discute actualmente en el proyecto esta reforma a la actividad notarial, conservatoria y archivística. Por cierto, una reforma es una reforma necesaria para adaptar la actividad a las nuevas tecnologías, para entregar un servicio de mejor calidad y con mayor celeridad, acercar la actividad hacia la comunidad. Sin embargo, es necesario revisar cuáles son las funciones que efectivamente cumplen ambos oficios, puesto que cada una tiene cometidos y tareas muy distintas. En este sentido, la primera pregunta que quisiera realizar al profesor Jaime Alcalde es si, en su opinión, convendría separar este proyecto de ley, revisando cada aspecto en profundidad de manera dividida. El proyecto trata, ya como su nombre le indica, de una reforma al sistema notarial y registral en sus aspectos orgánicos y funcionales y proviene de un informe de la Fiscalía Nacional Económica donde analiza el mercado de los notarios. Ese proyecto es el que genera reacción por parte del gobierno y a través del Ministerio de Justicia se presenta el proyecto que está en actual discusión. Sin embargo, la función de los notarios y los conservadores, no obstante que sean ambos auxiliares de la Administración de Justicia, como los trata el Código Orgánico de Tribunales, y que ambos cumplen una función relacionada con la fe pública, tienen distinciones entre sí en cuanto, primero, a la tradición más que republicana histórica que han tenido en el país y a las funciones que cumplen. ¿Por qué digo esto? Porque los notarios son una institución que nace casi con la historia de Chile. El primer escribano público se nombra en Chile 3 semanas después de la fundación de Santiago, o sea, casi tanto como la ciudad y como el naciente país, podríamos decir. Mientras que los conservadores están ligados al cargo de anotador de hipoteca, que surgen hacia el final del periodo indiano, pero que se desarrollan con el registro del conservador de bienes raíces que entra en vigor 2 años después del registro del Código Civil. Comparto contigo y creo que con un sentir más o menos común que el sistema necesita ajustes producidos por el paso del tiempo. El propio Andrés Bello decía en el mensaje del Código que una obra perfecta no ha salido jamás de las manos del hombre y que las necesidades de reforma se irían haciendo sentir a medida que el proceso avance. Sin embargo, esas reformas que son necesarias tienen que tomar en cuenta lo bueno, y cuando digo lo bueno pienso en la seguridad jurídica asociada a la función de notarios y conservadores que han desempeñado. Jorge Milla decía que la seguridad jurídica era quizás el fin primordial del derecho y que todos los demás fines se ordenaban al mismo.
Y en el caso de los conservadores, y por eso pienso que es necesario separar ambas dimensiones del proyecto, en el caso de los conservadores, la función que han cumplido de estructurar jurídicamente la propiedad raíz en Chile ha sido muy importante. O sea, si uno mira, por ejemplo, las estadísticas de ingreso de las acciones reales, en estadísticas más o menos recientes, el porcentaje de acciones reivindicatorias que se presentan es muy bajo en comparación con el gran volumen de causas que ingresan los tribunales cada año. Lo que significa que si detrás de esas acciones reivindicatorias hay una inscripción que acredita el dominio del titular y que le sirve de medio para acreditar su titularidad frente a terceros, principalmente contra el demandado, es porque el sistema está funcionando. Paralelamente, la garantía hipotecaria funciona y es casi, podríamos decir, la garantía por excelencia requerida por los bancos en cualquier proceso de financiamiento. Lo que demuestra que la seguridad que da la hipoteca a través de la inscripción en el conservador es una garantía que satisface a bancos tanto respecto de créditos a personas como créditos a empresas. La reforma, o tratar de configurar una reforma tanto para los notarios como conservadores, creo que puede tener el sesgo de aplicar ciertos defectos de funcionamiento que se observan en los notarios respecto a los conservadores, donde evidentemente no puede haber una exacta coincidencia entre ambos. Por ejemplo, es natural que exista competencia entre los notarios por la cantidad de trámites que realizan, que existan varios notarios en una determinada jurisdicción, pero no es razonable que exista lo mismo en un territorio jurisdiccional para los conservadores, porque, bueno, ¿dónde inscribo? ¿Quién inscribe? Evidentemente, otra cuestión es que los de territorios que sirven los distintos conservadores deban tener las divisiones necesarias. Por ejemplo, en el caso de Santiago, que el crecimiento inmobiliario por vía de, pienso en el reemplazo de la construcción horizontal por la construcción en vertical, o sea, el incremento en el número de ejercicios ha disparado el número de inscripciones inscritas. Por lo tanto, cada cual creo que debe tener un tratamiento separado respondiendo a los principios, a las necesidades, a los problemas que le son propios. Perfecto. Gianfranco, pese a que en el proyecto hay ciertos temas que se topan necesariamente de ambos auxiliares de la Administración de Justicia, por ejemplo, responsabilidad, nombramiento, fiscalización, que son temas que efectivamente hay que revisarlos y reformarlos, ¿estarías de acuerdo con la opinión de Jaime? O sea, desde luego no puedo sino compartir lo que ha señalado Jaime, tomando además en consideración de que en realidad el proyecto que actualmente se está tramitando en el Congreso no es el primer proyecto que pretende reformar a estos auxiliares de la Administración de Justicia, ni tampoco es el primer proyecto en particular del presidente Piñera, quien ya en su administración anterior había presentado 2 proyectos relativos a esta materia. Y también la expresidenta Bachelet había a su vez presentado un proyecto en el mismo orden, con algunas características y reglamentación distinta, por supuesto, pero también en conjunto. Y recuerdo esto porque de allí que comparta con el profesor alcalde los conceptos en cuanto a que se trata de una preocupación de ya 10 o más años en cuanto a realizar una reforma, y me parece que el proyecto que está actualmente en tramitación finalmente respecto a los proyectos anteriores ha quedado más bien reducido a algunas cuestiones que yo diría más de carácter habituales y populistas, o sea, como aquellas problemáticas que son más como sentidas, ¿no es cierto?, por la ciudadanía y que tendrían algún impacto en la práctica, sobre todo en la cuestión burocrática o de tramitación.
Y a mí me preocupa este tema porque creo que, miradas las cuestiones desde esta perspectiva, se pierde la otra que es mucho más de fondo. ¿Cuál es? Analizar la institución de los conservadores, de los notarios y de los archiveros íntegramente. Por ejemplo, para graficar lo que estoy señalando, es a mi juicio relevante volver desde un punto de vista conceptual en preguntarse sobre el carácter de auxiliares de la Administración de Justicia. ¿Qué significa que sean auxiliares de la Administración de Justicia en la realidad actual? Porque de la respuesta nos vamos a encontrar con que las consecuencias, los efectos son relevantes y distintos para uno y otros órganos. Tanto es así, la preocupación, a esto me refiero, que el año 2015 la propia Corte Suprema le pidió al poder público que revisara el carácter, ¿no es cierto?, de auxiliares de la Administración de Justicia e inclusive que los dejara fuera del escalafón secundario y fuera de su propia fiscalización, por entender que la organización actual, ¿no es cierto?, de notarios y conservadores obedece, ¿no es cierto?, un tipo de establecimiento empresarial rentado que no se condice con las características de los funcionarios, ¿no es cierto?, del Poder Judicial. Entonces, nos perdemos por una parte la oportunidad de analizar de fondo estas instituciones, inclusive de tener una suerte de ley o código, si ustedes quieren, del notariado, un código de los conservadores, donde se pueda regular con una mirada moderna las materias que le corresponden a cada uno. En el caso de los notarios, por ejemplo, las funciones de estos no solamente son las descritas en el artículo 401 del Código Orgánico de Tribunales, sino que tienen funciones diseminadas en una gran cantidad de leyes. Pues bien, habría que hacer un análisis de todas esas funciones que tienen que ver o no con ser auxiliares de la Administración de Justicia, reunirlas, sistemarlas, ¿no es cierto?, y tener entonces una legislación orgánica adecuada. Y también ¿no es cierto?, realizar una tramitación conjunta, se pierden los detalles de ciertas instituciones que son necesarias de incorporar en el ámbito de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de los notarios, una de las actuaciones que hoy en día tiene mayor habitualidad es ¿no es cierto?, de las instrucciones notariales, que estaba contemplado en el artículo 435 ter del proyecto del presidente Piñera el año 2013. Y sin embargo, hoy día, por la rapidez, ¿no es cierto?, y tratar de sacar el proyecto adelante, no iba incluido en el proyecto y hoy en día es una cuestión que no se está discutiendo. No obstante que sí es un tema muy práctico y que en realidad para el tráfico jurídico y para la ciudadanía, en definitiva, sí tiene un impacto relevante. Exacto. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y continuamos con nuestra cápsula.